examinamos las primeras dos preguntas que ya hemos estado hablando. Y el punto C comienza con la pregunta igual: ¿hay injusticia en Dios para elegir o escoger a gente como Isaac, Jacob y hasta Faraón para sus propósitos? Basado en Romanos 9, ¿verdad? Del 1 al 21. Y la respuesta es, acá está: ¿hay injusticia en Dios? Y la respuesta que conocemos de Pablo es: en ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo, que Él sabe lo que tiene, Él sabe lo que hace y Él sabe hasta dónde Él puede seguir intentando. Porque yo siempre digo que Dios, lo digo por mi persona, que Dios siempre está intentando salvar. Dios siempre está intentando recuperar y ayudar. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, yo estoy hablando, pero yo estoy sintiendo un fuego. Con ustedes que se me enreda en la lengua, yo te sabe, la administración que tuvimos antes de la clase, pues me hizo, estoy como sentida en lo espiritual, porque sé que Dios está haciendo algo. Él no tiene que detenernos siempre, porque sentimos su presencia cuando Él está trabajando aún en nuestros quehaceres o lo que tenemos que hacer diariamente. Aquí habla de elección. Vemos estas palabras aquí, podemos ver la palabra elección, podemos ver la palabra elegir, escoger, que en estos significados son relativos, se pueden entender y pueden tener el mismo significado, pero en muchas ocasiones no es la misma aplicación. Se parecen, pero no se aplica en todo el sentido. Entonces dice acá, elección. Es una palabra que hace tropezar a algunos. Elección puede ser una palabra misteriosa, pero cuando estudiamos las formas de la palabra en el Nuevo Testamento, la encontramos más fácil de entender. El verbo griego etlegomai, recuérdense que esta palabra es griega, etlegomai, significa, ¿verdad?, escoger, seleccionar o elegir. Otras formas griegas como cagnados de esta palabra son el sustantivo eklogen. Este es el sustantivo de esa misma palabra que acabamos de ver. Dice que significa escogido. Usted ve que se puede uno malinterpretar. En su esencia, ¿verdad? En este verbo de aquí, está etlegomai, que significa escoger, seleccionar y elegir, pero el sustantivo, que es eklogen, que significa escogido, significado o elegido. Ahí ya cuando hablamos de escogido y elegido, nos relacionamos más y comenzamos a darle lo que es más importancia en el torno de lo espiritual. Ahí comenzamos a ver esta parte, decimos, ok, aquí nos suena más a lo que es espiritual, a lo que nosotros conocemos como elegir, elegido. Entonces, más adelante, dice aquí, viendo la figura que está debajo, figura 8.6, muestra algunos versículos en el Nuevo Testamento donde aparece una forma de la palabra griega para elegir. Estudiemos esta parte para entender esta palabra. Elegir, nota, dice aquí. Usted puede estudiar cualquier palabra de la Biblia usando la concordancia. Usted sabe que en cada Biblia tenemos una concordancia, la mayoría tienen concordancia detrás, que son el significado de las palabras. Y aquí el autor refiere la concordancia de la compañía de este instituto. Por eso refiere esta concordancia que es la Strong. Esas son las que representan a ellos como la Biblia Vida Plena. Entonces yo lo voy a buscar por medio a lo que es las palabras que hemos investigado en torno a un diccionario secular y a un diccionario bíblico. Aquí vamos a ver, porque la clase está basada, la primera parte mayor, en lo que es escoger, elegir, elección y estas palabras elegido. Amén. Entonces escuche bien lo que dice el significado de la palabra elegir, ¿verdad? Es escoger, preferir a alguien o algo para un fin. Ese es uno de los significados. Ese es elegir, ¿verdad? Y escoger, escuche bien, es escoger, preferir a alguien o algo para un fin. Usted ve que estamos viendo casi el mismo significado, pero dependiendo para lo que se use y en el término donde lo vamos nosotros a aplicar. Entonces, vimos elegir, escoger, tiene la misma palabra como vamos a decir que ese verbo es demasiado amplio. Cuando usted se pone a pensar en esta parte, escoger, preferir a alguien o algo para un fin. Es el primero.
Entonces, la parte de escoger y elegir, escoger o preferir a alguien o algo para un fin. Ya esa más es más espiritual, es en el diccionario cristiano. Para un fin, como hablamos de lo que Dios hizo con Abraham, Jacob, Isaac y esos patriarcas, esos hombres de Dios que fueron escogidos para un fin. Por eso se lo estoy buscando desde el punto de vista de los dos diccionarios. Entonces, acá, definiendo la palabra elegir como un verbo y un significado secular es seleccionar, decidir, elegir, desear, querer, escoger y preferir. Estos son los del verbo elegir en un diccionario secular. Cuando vemos esta palabra, le voy a buscar algo que me impactó bastante. La palabra escoger. En el significado secular, la palabra escoger es tomar o elegir. Aquí tenemos otra vez elegir. Tomar o elegir a una o más personas a preferencia de las otras. O sea, yo escogí estas personas que las otras son buenas, pero esta fue la que yo necesitaba. O sea, estoy hablando en el punto ya directamente en lo secular y también en lo espiritual. Estas son las personas que aunque las otras lo hacen bien, esta es la que van a hacer el trabajo. Entonces, esta parte aquí es escoger. Ve que se relaciona mucho con elegir. La palabra escoger, este es en el torno secular. Le hablé de hace poco en el torno bíblico, ¿verdad? Entonces aquí dice, el verbo escoger o elegir, que es el mismo que hemos hablado, el ego, se encuentra 21 veces en el Nuevo Testamento. Se usa 8 veces al referirse a una elección de Cristo y de sus discípulos. ¿Usted escuchó? 21 veces se consigue en el Nuevo Testamento y se usa más cuando Cristo eligió a su discípulo, basado en Lucas 6:13, Juan 6, ¿verdad? En adelante, y también el 13, y se encontró varias veces en Hechos, y ahí dice más o menos los versículos que se encuentran. Entonces, en esta terminología de la palabra elección, en el torno espiritual, es elegido. Usted escuchó, ese fue el sustantivo que acabamos de ver, es elegido. Entonces, aquí el autor usa la terminología de que lo apartó. Y estamos hablando de Isaac, Jacob, ¿verdad? Estamos hablando de estos hombres de Dios en el torno de elegir. Entonces, la parte que dice aquí, no existe diferencia entre elegir y escoger, son sinónimos. Quizá el único caso es que uno usa uno para elegir en varias ocasiones, dependiendo el punto, y otro para escoger cuando se habla de cargos políticos, referencias personales, y se dice que para elegir o escoger a un presidente es mejor escoger la llamada elegido. Se eligió para las elecciones, un ejemplo. Valga la redundancia porque casi igual. Pero no se usa normalmente escogido. Se escogió el escogido para presidente, el elegido para que vaya a lo que es la presidencia. Entonces, ¿por qué quería yo mirar esta parte? Mire esta diferencia en selección, que también aquí mismo no está hablando de esta parte. Hay una que se llama elección. Usted sabe que se usa mucho en esto mismo de la política. También se habla, por ejemplo, aquí en República Dominicana se usan que para escoger a los maestros se hace un concurso. Eso yo lo veo raro, pero bueno, cada país tiene. Y dicen ellos, vamos a seleccionar quién ganó el concurso, el profesor. Bueno, nuestra hermana, la maestra no está aquí, que es Arnelis. Ella ha concursado y hemos orado por concurso muy bueno que Dios le ha dado a ella. Entonces, esta parte, seleccionar el concursante adecuado. Esta parte se va acá. Entonces, también se usa la palabra elegir en el contraste de la colección también. Entonces, también se usa escoger por medio de una elección o selección para un trabajo. Estoy hablando en el punto secular. Entonces, dice aquí, esta palabra en varias ocasiones se escoge con diferencia de personas adecuadas. Esas son de las partes que yo estaba estudiando en los diccionarios para poder ver esta parte. Recuérdense que estamos hablando aquí en el mismo capítulo 9 de Romanos de la elección de Israel. Por eso es que el autor quiso ampliar
esta parte de esta explicación. Pero el cuadro que viene más adelante es un cuadro extenso que cruza la primera imagen y la segunda imagen, si usted puede ver ahí. Ahí a su mano izquierda dice Nuevo Testamento. Estas son las citas del Nuevo Testamento. En el centro, a su mano ya derecha, centro expandiendo toda esa parte ahí, habla de los versículos que contienen el verbo escoger y el sustantivo de elección. Aquí estaba trabajando ya directamente con el verbo y el sustantivo que hace unos minutos atrás estuvimos ya leyendo acá. Vamos a ver aquí el primero, que es Lucas 6:13. Vamos a ver esta parte aquí citado y dice así: llamó a sus discípulos y escogió o eligió a 12 de ellos. Usted ve que ahí se está relacionando igual como el sustantivo y también como verbo. Escogió y eligió. Ahí eso fue lo que pasó con el maestro, ¿verdad? Que estuvo tomando esta parte. Lucas 10:42 dice: María ha elegido en torno a la explicación la buena parte, la cual no se le será quitada. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra y nos relaciona, como que nos abre el entendimiento, como que, ay, tantas veces que yo he leído eso y yo no lo entendí así. Me gustan los libros de este instituto, La Gloria de Dios, porque es como que hay momentos que el autor te hace entender o te lo hace entender, pero con la misma palabra. O sea, él te la entra aquí de una manera sutil y muy sabia. De verdad que me encanta cómo ellos expresan esta parte, porque a uno se le abre el entendimiento. Ya este libro lo tengo yo hace tiempo y como aunque yo ya la estudié, vuelvo otra vez y me sorprende lo que es la sabiduría que Dios le da a esos maestros, esos eruditos. Dice Juan 6, que es como el 4. Ajá, Juan 6:70 dice, ¿verdad? No os es escogido, ¿verdad? No os es escogido o elegido yo a vosotros los 12 y no de vosotros es el diablo. Ahí fue, ya usted sabe cuándo quién ahí. Vamos a escoger el último, que es Romanos 16:13 de esta parte. Dice: saludad a Rufo, escogido, elegido en el Señor, y a su madre y mía. Bueno, hermano, usted está viendo que él está trayendo diferentes historias, que quizá uno no está hablando de ese punto, pero él está, cómo se relaciona en este verbo y cómo se relaciona también con el sustantivo. Entonces, más adelante, la imagen número 200, que es la segunda imagen, pase ahí. Y ya no vamos a seguir leyendo porque vimos los ejemplos. Ahí podemos ver escogido, elegido, escogida y elección en la secuencia de ese cuadro ahí. Entonces, ya estamos al lado de la pregunta 23. Ahí dice: ahora usted entiende mejor la palabra elegir, que también significa escoger o seleccionar. ¿Usted escuchó? Elegir, escoger y seleccionar. Siempre nosotros entendiendo que en el término que lo estamos hablando es un término espiritual, y dependiendo de las personas como la que hemos estado mirando aquí en esta parte de la palabra. Algunos fueron elegidos, algunos fueron escogidos y algunos fueron seleccionados. Hay dos tipos de elección: elección para servir y elección para salvación. ¿Usted ve? Ahí es que nos vamos a centrar. Elección para servir y elección para salvación. Miremos algunos principios relacionados con estos dos tipos de elección, basado en Romanos 9:6-29. Aquí el primer principio que podemos ver ahí subrayado, principio sobre la elección para el servicio. Hermanos, cuando nosotros hablamos de servicio, y más cuando hablamos de seleccionar, siempre se va a lo humano. Pero a mí no, a mí como que se me centra lo espiritual. Porque yo soy de las que digo, hermano, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que es que lo único que te puede elegir a ti para el servicio que tú encajas es Dios, sí o sí. ¿Usted sabe por qué? Porque en muchas ocasiones yo como ministro puedo decir: yo voy a elegir a María Lourdes para esto, porque yo veo las capacidades, Pero ciertamente no, María Lourdes puede estar en otra posición, porque la escogí yo por lo que veo desde afuera. Pero vamos a entender que el que en verdad elige desde lo que tenemos dentro para el servicio, ¿quién es? Es Dios, porque lo estamos viendo desde el principio. Él eligió a Moisés y Moisés no se sentía capacitado, no se sentía apto, y el Moisés eligió a otro, porque Dios no eligió como él mismo le dijo. ¿Acaso yo no doy la boca?
¿Acaso no puedo yo dar palabras en tu boca? Pues mis palabras. O sea, si yo hubiese querido elegir a tu hermano yo hubiese elegido. O sea, entonces, para el servicio en torno al espiritual, yo voy 100 a 100, hermano, de que el mejor para elegir es Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dios no anda hablando en todos los montes como pasó con Moisés, pero anda hablando en el monte de tu intimidad, en tu apocentro, en tu revelación, en la búsqueda, en los ayunos que tú estás. Como ministro, como servidor. Tú dices, Señor, si es tu voluntad que yo vaya al servicio de diaconado, al servicio de Ujiel, al servicio, cualquier tipo de servicio que haya en la casa de Dios, hermano, tenemos que orar para a ver si es ese. Y no es que Dios te despreciaría, no, es que Él sabe para lo que Él te preparó. Él sabe para lo que me preparó a mí. Entonces, por eso se choca mucho lo que es la elección de servicio. Y más en estos tiempos, que en muchas ocasiones he hablado con muchos pastores y muchos no están de acuerdo conmigo. Lo amo y lo respeto, no es para contender. Pero no voy de acuerdo con esas elecciones de que, voy a coger a fulanita de tarot. Y no, hermano, métase a orar y ayunar para que Él le ponga el sentir cuál es la persona. Porque después viene y se arma un problema en la iglesia. Porque esa persona no tenía la capacidad para llevar ese ministerio. Y tenemos que tener pendiente esa parte. Es de suma importancia, hermana, buscar la dirección de Dios para todo. Y más para un servicio, porque se le puede malograr la iglesia por usted escoger personas que no están adecuadas, preparadas para eso. Puede ser que estén para otra cosa, pero para ese servicio tiene que buscar dirección del Señor. Todo lo tenemos que hacer así. Dice que el primer principio, la elección para servicio es pública, ¿verdad? La amplia elección para servicio se relaciona con los planes de Dios para la tierra. Jesús escogió e eligió, ¿verdad?, a 12 apóstoles para servir, basado en Lucas 6:13. Esta elección era para ministerios públicos. Recuerden, era un servicio público. Asimismo, Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob para un ministerio público. Él los eligió para ser los antepasados de una nación, y por medio de esta nación de Israel, Dios envió a un Salvador al mundo. Amén. O sea, cuando hablamos de público, no vamos a lo secular, pero prácticamente era para el público. Era para aquellas personas que iban a ser dirigidos y bendecidos con esta elección que ya se hizo desde el principio. Entonces, el segundo principio que tenemos es la elección para servicio. Se basa en la presciencia. Usted sabe esa palabra, hermano. En la presciencia, no presencia, sino presciencia y sabiduría de Dios. Cuando yo escuchaba esta palabra, yo decía, tiene que ser algo que se adelante. Y ciertamente, escogido para algo antes, que se fue antes, que se escogió antes. Porque recuerden que cuando hablamos de la ciencia de Dios, no la ciencia del hombre, estamos hablando de algo sobrenatural que se conoce, que lo conozco yo por el Espíritu, porque Dios me lo muestra antes y pasó algo antes y pasó ahora. Y Dios nos lo muestra a nosotros también, y Él hace su revelación de esa palabra que nosotros vamos a recordar. Le voy a recordar esa palabra. La presencia es el conocimiento anticipado de las cosas antes de que sucedan o existan, actuando como sinónimo de prevención, y previene del latín prescientia, conocer lo de antemanos. O sea, ya ustedes sabemos que la palabra presciencia, que ya nosotros la hemos estudiado, pero para recordársela, es algo que se supo de antemano. Y eso viene de Dios simple y llanamente. Esta palabra no se puede usar para un ser humano si no fue porque Dios depositó y trabajó en la ciencia que estaba ahí en ese momento. Sí, hermano, ahora mismo le doy la parte. Entonces, la presciencia es la sabiduría que viene solamente de parte de Dios, y Él la deposita en nosotros. Hermana, puede